Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es, somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Hermanos amados, Terumá. Terumá se llama la porción de esta semana, es la porción número 19. Y la porción número 19, Terumá, significa ofrenda alzada o porción separada. Ofrenda alzada o porción separada. Y la base bíblica está en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 25, hasta el capítulo 27, verso 19. La porción profética de Terumá está en Primera de Reyes 5:2 y 6:13. Y del Pacto Renovado vamos a transitar por muchos otros versículos. La semana pasada, mis hermanos, en la Parashá Mishpatim, recuerden ustedes, Elohim dio a los israelitas alrededor de 53 misbot, o leyes, ¿verdad? De los 613 mandamientos que están en la Torá. Estas leyes incluyen el tratamiento de los padres, a los esclavos y de los extranjeros, así como la propiedad de otras personas, ¿verdad? En la conclusión de Mishpatim, Moshe fue llamado una vez más al monte Sinaí para encontrarse con Elohim. Sin duda, los israelitas se reunieron en la base del monte y miraron cómo Moshe desaparecía mientras se iba alejando, y la nube y el fuego de la gloria de Elohim lo cubrían. Amén. Imagínense ustedes, hermanos, qué maravillosa y gloriosa revelación le estaría dando nuestro Abacadosh, Elohim Tsebaot, El Shaddai, a Moshe en esta ocasión, ¿verdad? Así es. Entonces, la porción de esta semana nos indica que Elohim tenía en mente un proyecto de construcción. Él le dio a Moisés los planos y las instrucciones detalladas, así como los materiales y cada uno de los diseños de los muebles. Él quería que Israel le edificara un hogar. El título de la lectura de la Torá de esta semana, amados hermanos, Terumá, se toma de una palabra hebrea que significa, como dijimos al principio, ofrenda, regalo o contribución. Y también es una ofrenda alzada. En esta porción, Adonai le ordena a Moshe que tome una ofrenda voluntaria del pueblo de Israel para construir el santuario en el desierto. Este santuario, llamado Mishkan, estaba destinado a ser un recordatorio visible para la gente de la santa presencia de Elohim que habitaba Amén. entre ellos. En la porción de la Torá de esta semana, Elohim le pide a los israelitas que ofrezcan 13 materiales para la construcción del tabernáculo, del Mishkan, y además que contemple su mobiliario. Entonces, entre los materiales que Elohim le pidió está oro, está plata y bronce, cobre, Hilo azul, púrpura y escarlata, y lino fino también, al mismo tiempo pelo de cabra, pieles de carnero, madera de acacia, aceite de oliva, especies, inciensos. y ónix, y además otras piedras preciosas. Amén. El Mishkan, donde Elohim moraba entre los israelitas, sería movible, es decir, portátil. ¿Para qué? Para que junto a la presencia divina pudiera moverse de un lugar a otro durante el recorrido de los israelitas por el desierto. Así es. De hecho, las palabras hebreas para Mishkan, tabernáculo, y Shekinah, presencia divina, son derivados de la misma palabra raíz hebrea shakan, que significa asentarse, habitar o residir. Amén. Cada uno de nosotros, amados hermanos, lleva la preciosa vida de nuestro Mashiach en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces somos en efecto un pequeño tabernáculo de su presencia, un lugar donde su vida puede ser encontrada y su voz puede ser escuchada. Así es, el Mishkan fue el recordatorio físico de esta transformación y gran llamado. Amén. Hoy la palabra de Elohim para nosotros en Yeshua es, en efecto, todo lo que el Mishkan representaba: su belleza,
significado y propósito ahora son depositados en nosotros de una manera Amén. poderosa y transformadora por el trabajo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que la gloria de la presencia de Elohim sea revelada en la tierra, en espíritu y en verdad, y su amor pueda ser visible, una realidad tangible. Amén. Inmediatamente después de que la gente declara su aceptación de la Torah en el monte Sinaí, Elohim les pide que entreguen voluntariamente sus posesiones para la construcción del santuario, ¿verdad? Estos actos voluntarios de dar elevan, hermanos, el materialismo a un nivel de santidad. Antes de que se pueda construir el Mishkan, se deben recolectar los materiales. No hay una tienda de suministros de construcción conveniente donde se puedan comprar fácilmente. Aún así, los israelitas tienen todo lo necesario para construirlo. Aunque habían sido esclavos en Egipto, Sí, se amén. fueron con muchas cosas preciosas. Amén. Y así, amados hermanos, con esta pequeña introducción es que damos comienzo a la lectura de esta hermosa porción, número 19, llamada Terumá. Entonces vamos a irnos directamente a la palabra de nuestro Akadosh, a su Torah, y vamos a comenzar esta maravillosa lectura en el capítulo 25 de Shemot, de Éxodo, y leemos los versículos del 1 al 3. Adonai habló a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una ofrenda de cualquiera que de todo corazón quiera dar. La ofrenda que tomarás de ellos es oro, plata y bronce, Amén. hilo azul, Hasta púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero. Amén. Llegaremos hasta el 3. Hermanos, la palabra terumá, que sabemos que tiene un significado de ofrenda, está en el Strong 8641 y quiere decir presente. Especialmente un sacrificio o como un tributo de elevar, mecer, obligar, ofrendar, mecer una porción, presentar, primicia. Hermanos, todos estos significados nos muestran que esta ofrenda era diferente a las demás. Era en especial en todos los sentidos porque era para la construcción del Mishkan y su mobiliario. Es decir, no era dinero específicamente, sino los materiales necesarios para su construcción. Tenía también una motivación especial porque se hacía según el corazón del que la hacía. Hay una diferencia, hermanos, muy marcada entre el diezmo y la ofrenda. El primero, el diezmo, es un acto de obediencia a la Torah, mientras que la ofrenda es un acto de amor y compromiso con el Eterno y con su Torah. Segunda de Corintios 9:7 indica: cada uno debe dar de acuerdo con lo que ha decidido en su corazón, no de mala ganas ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Hermanos, hoy en día el concepto de ofrenda dista mucho del verdadero propósito por el cual fue establecido por nuestro Elohim. Este pasaje en la Escritura es de los que más sabiduría encierra en cuanto a este tema. Es decir, Yahweh quiere bendecirnos, pero nosotros somos los que frenamos la inmensa bondad de Elohim. Recordemos que una buena ofrenda va llena de gozo y alegría. Esto significa que debemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:6. Dice, este es el punto: el que siembra escasamente, también recogerá escasamente. Amén. Segunda de Corintios 9:8. Además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra, como dice el Tanaj. Él dio generosamente al pobre, su sedacán permanece para siempre. El que provee semilla para el que siembra y pan para comer, suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedacán. Serán enriquecidos en todas las formas, para que puedan ser generosos en todo
Y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes provocará que el pueblo dé gracias a Yahweh. Amén. Eso que ha leído Isabelita está en 2 Corintios 9, del 8 al 11. Bien, vamos a saltarnos al versículo número 8 y dice: y me harán un santuario para que yo pueda habitar dentro de ellos. Amén. La palabra santuario usada en este versículo en el hebreo se dice Mikdash y está en el Strong 4720 y significa lugar consagrado y obviamente santuario. Entonces lo que Yahweh le estaba ordenando al pueblo era que hicieran un lugar kadosh, un lugar santo y apartado para su uso exclusivo. Este era el lugar en el que Elohim se encontraría con su pueblo para habitar entre ellos. Ahora bien, esta morada, mis amados hermanos, es una figura de Yeshua, porque Él habitó entre nosotros, como nos dice la Escritura en Yohanan 1:14. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. En otra palabra, en otra traducción, en la Torah viviente dice que la Dabar se hizo carne y hizo suká, nosotros, no su tabernáculo. Qué belleza, ¿no? Su casa en nosotros. Yohanan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Nehemías 1:9 dice: pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplí, aunque vuestros exiliados están en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí, para que allí tabernaculice mi nombre. Amén. Amén. Adorai. Versículo 9. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de su mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. El diseño del santuario, mis hermanos, no fue inspiración de Moshe, sino que fue el mismo Yahweh, nuestro Elohim amado, ¿no?, que le dio las instrucciones. Ahora, esto nos muestra dos cosas. La primera es que todos los requisitos materiales y demás fueron pensados y establecidos por Yahweh mismo, lo que convierte en una obra celestial, ¿verdad? Y no en una obra humana. De la misma manera sucede con el creyente. No ha sido engendrado de carne ni de sangre, sino por la voluntad del Altísimo. En Juan 1, del 12 al 13, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Yohanan 3:6 también nos dice: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Ruach, Ruach es, ¿verdad? Y el segundo punto. El diseño de este santuario es una réplica a lo que hay en el cielo, el cual se manifestará cuando Yeshua regrese. Yohanan describe en la revelación recibida del cielo un tabernáculo celestial, en el cual Yeshua funge como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. Amén. Eso lo pueden leer en Apocalipsis, y también hay un pasaje similar en Hebreos 8:1-2, que se lo vamos a ver. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Kohen Gadol, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Amén. Entonces es importante, hermanos, conocer la palabra verdadero, cómo debe ser entendida en la Escritura Sagrada. Ella debe ser estudiada bajo la dimensión y la retórica y el contexto del pensamiento hebreo, y no bajo la línea de la filosofía griega, que lamentablemente hemos heredado, ¿verdad?, por la historia, que ya conocemos todos, ¿verdad?, en hebreo, verdadero, que nos muestra un modelo superior y de mayor propósito, así como la confirmación de los anuncios del pasado, dando cumplimiento a lo dicho desde la antigüedad. Lo verdadero eleva, mis hermanos, lo dicho a su máxima expresión.
Amén. En Yohanan Aleph, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Yeshua, el Mesías. Amén. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Amén, mis hermanos. Esto no quiere decir que había antes de su venida un Dios falso, no, nada que ver, o sin valor. En griego, lo verdadero pasa a ser concluyente y cualquier otra cosa anterior es, digamos, como que falsa o ficticia. Deja de ser y pierde completamente su valor. Ahora bien, todo pensamiento griego basado en nuevo o novedoso anula cualquier propuesta anterior. Logra llegar más lejos esta forma de pensamiento filosófico, ya que concluye y finiquita con lo que aún no debe darse por caducado, por terminado, ¿verdad? Quisiera que lean ustedes en sus casas Hebreos 8:13 en diferentes versiones. En la Reina Valera, pueden leer en la Biblia de las Américas, en la Peshitta si tienen acceso, en la Biblia textual también, para que puedan comparar Hebreos 8:13, las traducciones. Entonces vamos a leer ¿cuál podemos leer? A ver. Peshitta. El Peshitta lee. Estamos leyendo Hebreos 8:13. Por lo cual que al hablar de uno nuevo, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Amén. Entonces, cuando lean ustedes las demás versiones, vamos a ver que confirmamos con mayor certeza que la palabra pacto o alianza es una añadidura por interpretación personal. Este ajuste permite darle otro enfoque a este texto, el cual pertenece a un contexto de carácter y servicio sacerdotal en el templo, en el tabernáculo, ¿verdad? 25:10. Tienes que hacer un arca de madera de acacia, 3 3/4 pies de largo, 2 4 pies de ancho y 2 4 pies de alto. Hermanos, el oro es símbolo de la divinidad. Esto hacía que de este mueble el más precioso y especial, ¿verdad?, de todo el santuario, puesto que era aquí donde la presencia de Yahweh se manifestara. Allí me reuniré contigo. Éxodo 25:22 dice: allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta propiciatorio del arca, desde entre los dos querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Amén. Es interesante tocar este punto, pues de la misma manera es llamado Yeshua, propositorio o caporet, ¿verdad? Hemos visto varias veces, que era la tapa que cubría el arca en medio de los dos querubines. Romanos 3:25 dice: a quien Dios, Elohim, ordenó como propiciación por su sangre mediante la emuná a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Yohanan Aleph, primera de Juan 2:2 nos dice: porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10 continúa diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, de igual manera, esto hace de Yeshua, hermanos amados, el punto de encuentro de la humanidad con Yahweh. ¿Bien? Amén. 16. Dentro del arca pondrás los testimonios, cuales yo te daré. Amén. La palabra testimonio, que estamos leyendo en el versículo 16, en hebreo se dice edut, y está en el Strong 5715 y significa textualmente testimonio, testigo. Por lo que entendemos que se pondría allí, lo que más bien se iba a poner allí, sería un testigo de la presencia de Yahweh y además de sus hechos maravillosos, ¿verdad? En el arca estaban entonces las tablas de piedra, una muestra del maná y la vara de Aarón,
que reverdeció. Hebreos 9:4 nos dice: allí estaba el incenciario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Y también estaban como testigos contra ellos, lo que Deuteronomio 31:26 nos dice: tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh, su Elohim, y permanezca allí como testigo contra ustedes. Y por otro lado, Yeshua también nos enseña en Juan 12:48-50: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Amén. Bien, vamos a pasar a la segunda aliyah y vamos a notar que a partir de esta aliyah, que la construcción del Mishkan, el tabernáculo, se inicia de adentro hacia afuera. Vamos entonces con el versículo 17. Harás una cubierta de oro puro para el arca, de 2 codos y medio su longitud y de codo y medio su anchura. Hermanos, la idea de este propiciatorio era similar a la de un trono en que la gloria de Yahweh se manifestaría. La palabra usada en hebreo para propiciatorio es kaporet, que está en el Strong 3727 y que quiere decir tapa o cubierta, ¿verdad? Y esta palabra viene a su vez de la raíz kafar, que está en el Strong 3722, que significa anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, satisfacción. Por lo que podemos deducir que era en ese lugar en el que se apaciguaba la ira del Eterno por los pecados de su pueblo, y a su vez se otorgaba el perdón de estos. De la misma manera, Yeshua fue propicio a nuestro pecado, ¿verdad? Es decir, que realizó la expiación de nuestros pecados para apaciguar la ira de Yahweh, ¿verdad? Y otorgarnos el perdón. Rab Shaul en 2 Corintios 5, 18 y 19 nos dice: y todo es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Qué belleza, ¿verdad? Amén. 21 y 22. Pondrás la cubierta del arca encima del arca, dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los 2 querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Amén. Amén. Hermanos, este propiciatorio simulaba, por decir algo, un trono tipificando el trono de Yahweh, y era allí precisamente el lugar en el que él se manifestaba. Una de las traducciones para propiciatorio, según las versiones en inglés, es Throne of Grace, es decir, trono de gracia. Es a este mueble al que se refiere la escritura cuando dice en Hebreos 4:16: así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayuda en el tiempo oportuno. Amén. 23. Harás una mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Qué exquisito es nuestro Abba, ¿verdad? Esta era conocida como la mesa de los panes de la presencia y simbolizaba la provisión de Yahweh. Ahora bien, esta provisión tiene
al menos dos partes. La primera era que la provisión para el sustento diario del pueblo, por supuesto, y la segunda era la provisión para las ofrendas. En otras palabras, hermanos, Yahweh siempre proveerá tanto para nuestro sustento como para su adoración en obediencia. Importante para resaltar la mesa como altar y el espacio en el que el sustento provisto por el Eterno era santificado en medio del lugar sacerdotal, así como nuestro altar en el hogar es esa mesa, comúnmente de madera, a la que llamamos comedor. Todos tenemos un comedor en casa, ¿verdad? Éxodo 27:1 nos dice: el altar lo harás de madera, de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura es de 3 codos. Amén. Y Ezequiel también nos dice algo interesante en 41:22. El altar de madera de 3 codos de altura por 2 de longitud, también sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Yahweh. Amén. 25:31. Harás una menorá de oro puro. Tiene que ser hecha labrada a martillo. Su base, ástil, taza, círculo de hojas y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella. La palabra menorá en realidad no tiene traducción, puesto que era un objeto único. Algunas versiones lo traducen como candelero o candelabro, pero eso es erróneo. No se lo puede llamar así. La menorá, mis amados hermanos, tiene dos simbologías particulares. La primera es que representa la luz del mundo, la cual es Yeshua, pero por otro lado, como tiene 7 brazos, representan los 7 espíritus de Yahweh. Así como lo cita Yohanan en el momento que dicen Apocalipsis 4:5. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus Amén. de Elohim. Estos espíritus también son nombrados en Isaías 11:2. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Amén. Números 8:2. Dile a Aarón: cuando coloques las lámparas, las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Amén. Apocalipsis 1 de 9 al 13 nos dice: yo, Yohanan, soy un hermano de ustedes y compañero que comparte los sufrimientos en el reino y la perseverancia que viene de estar unidos con Yeshua. Yo había sido deportado a la isla llamada Patmos por haber proclamado el mensaje de Yahweh y dado testimonio de Yeshua. Fui llevado en el Ruach en el día de Yahweh y oí detrás de mí una gran voz como de shofar diciendo: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví vi 7 menorot de oro, y entre los menorot había alguien como el Ben Adam, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Amén. Amén. Pueden encontrar su lectura ahí con Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 1:4. Pero nos centraremos ahora en qué son los 7 espíritus de Elohim. Hermanos, los 7 espíritus de Elohim son la forma espiritual y intelectual que tiene el hombre de aprender de nuestro Boreolam, de nuestro Creador. El hombre, a través de estas cualidades que ha recibido del Eterno, ha podido concebirle y además entenderlo, con el objetivo de poder desarrollar su parte espiritual, cada uno de nosotros. A Yahweh solo se le conoce a través de la creación, ¿verdad? De sus obras grandes y portentosas, de su revelación al hombre, que se acerca a él por medio de la adoración constante y además con temor reverente a su voluntad. A Yahweh solo se le puede adorar en su mismísima dimensión, mis amados hermanos, es decir,
en espíritu y también en verdad. Ahora, por eso Yeshua dijo claramente que los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces nosotros sabemos que Elohim es espíritu. ¿Qué dice Yohanan 4:24? A Elohim no lo podemos ver materialmente con nuestros ojos, por lo cual no hay para el adorador un punto de referencia físico, Amén, material, para dirigirse al Eterno. Solo se le adora a través de las mismas herramientas que Él mismo nos da a través de su espíritu. Estas cualidades invisibles entendemos que al accionarlas es posible ver su eficacia y sus manifestaciones. amén. Entonces lean 4:24 de Yohanan. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Ruach es amor, gozo, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, emuná, humildad y dominio propio. Entonces podemos decir que los 7 espíritus de Elohim son más exactamente, como dice Isaías 11:1-2. Pero un retoño brotará del tocón de Yishai, un vástago germinará de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto. Entonces vemos que cuáles son los 7 espíritus: sabiduría, discernimiento, consejo, valor, devoción y respeto. Amén. Amén. ¿Qué nos dice Zacarías 3:9? Pues mira, la piedra que he puesto delante de Yehoshua, en una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Yahweh Elohim Sebaot, y yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Apocalipsis 3:1, la primera parte. Escribe al mensajero de la comunidad en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Apocalipsis 5:6. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Ahora bien, hermanos, a ver, Yahweh, esto es bien interesante, tomen nota, le mostró a Moshe la forma de la menorá en Shemot 25 del 31 al 38. ¿Ya? Entonces sabemos que la menorá debía tener 7 brazos, 11 flores, 9 botones y 22 cálices. En la Torá, hermanos amados, no está explícitamente escrita la altura de la menorá, pero implícitamente se calcula que tenía entre 17 puños. La altura grande. Entonces, a ver, los 7 brazos de la menorá, si pueden apúntenlo, a pesar que les voy a poner una imagen cuando editamos el video. Dice, los 7 brazos de la menorá coinciden con las 7 palabras del primer versículo del libro de Bereshit, Génesis 1:1. Ahí van a referirse a la Torá en hebreo. Entonces los siete brazos coinciden con las 7 palabras del primer versículo de Bereshit 1:1, que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Hay 7 palabras. Bereshit es 1, bara 2, Elohim 3, et 4, Hashamayim 5, Ve'et 6 y Haaretz 7. Las 11 flores de la menorá coinciden también con el primer versículo del segundo libro de la Torá, de Shemot 2:1. Entonces, ¿qué dice? Cuenten con sus dedos si pueden ayudarse. Ele, Shemot, Bene Israel, Habaim, Mitraimai, Mitzaraima, et Yaakov, Ish Ubei Tubal. Te vienen las 11 letras. Esto lo vamos a tener escrito, no se preocupen. Los 9 botones de la menorá coinciden exactamente con la cantidad de palabras que contiene el primer verso del tercer libro de la Torá, Vaikra 3:1. Entonces son 9 botones. Entonces empieza con Vaikra, el Moshe, Vaidaber, Hashem, Elav
Meoel, Moed, Leemor. Son las 9 palabras. Y por otro lado, los 17 puños de altura de la menorá coinciden exactamente con los 17 versos del primer texto del cuarto libro de la Torá, Bamidbar, Números 4:1. Entonces, 17 puños, vayan contando. Vaidaber, Hashem, El, Moshe, Bamidbar, Sinaí, Beoel, Moed, Be'echad, Lejodesh, Hasheni, Bashana, Hashenit, Letzetam, Meretz, Mitraim, Lemor. 17. Y bueno, lo más largo son los 22 cálices de la menorá, que coinciden con la cantidad de palabras que tiene el primer versículo del quinto libro de la Torá. ¿Cuál es el quinto libro? Es Devarim, Deuteronomio 5:1. Entonces dice, Ele, Hadevarim, Asher, Diver Moshe, Kol Israel, Be'eber, Yarden, Bamidbar, Barabá, Molsuf, Bein Paran, Ubein Tofel, Belabán, Bajatzerot, Bedi Sahar. 22. Ahora, quisiera que me acompañen al Salmo 67 y su significado. Este salmo, el Tehilim, tiene 7 versos, al igual que los 7 brazos de la menorá, 7 días de la semana. Esto fue ya referenciado en el Salmo 119 y 130, pueden ir ahí, que dice, el principio de tus palabras alumbra, dice, ¿no?, los 7 días de la creación, los 7 candelabros que menciona Apocalipsis, los 7 espíritus de Elohim, los 7 ojos de Elohim, y mucho más que tienen que ver con el número 7. Las 7 menorot que Yohanan vio en Apocalipsis suman 49 lámparas. En el Salmo 67 existen 49 palabras, desde el primer verso. Cada palabra, hermanos, conecta con cada día del conteo del Homer. Recuerden ustedes, en el verso 4 tiene 49 letras, una para cada día, siendo este verso la parte central de la menorá. Por otro lado, existen 216 letras dentro del Salmo 67. Este número corresponde al total de la suma del nombre de 72 letras. Este número corresponde al valor combinado de la suma de las letras del nombre de Elohim, de Yud, Hei, Vav, Hei. Amén. Amén. En los escritos de la sabiduría judía se compara la cabeza humana con la menorá del santuario. La menorá tenía 7 lámparas en las que se colocaban el aceite. El aceite utilizado en la menorá correspondía a los mohim, es decir, poderes intelectuales, mientras que las 7 lámparas representaban las aberturas de la cabeza, es decir, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios de la nariz y la boca. Enseñan los sabios que las 7 lámparas de la cabeza solo pueden irradiar la luz divina si son santificadas. Ahora bien, la santificación de estas lámparas puede lograrse siguiendo las siguientes pautas. Los ojos. Evitando mirar el mal y la tentación, prestando atención y viendo el bien en todas las cosas. Amén. Los oídos. Escuchando al Eterno y evitando escuchar la calumnia y un hablar malvado, teniendo fe en la palabra de Yahweh oída y eliminando los pensamientos heréticos. Amén. La nariz. Buscando el temor del cielo, percibir y se inspirará en el temor de Yahweh. Como dice Isaías 11:3. La boca. Diciendo la verdad y apartándose de la mentira, utilizando palabras para construir un lugar de herir o dañar a los demás, como también bendiciendo constantemente el nombre sagrado y a los demás. Romanos 12:14 dice, bendecid y no maldigáis. Efesios 4:26 por su parte dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Ojo, ¿verdad? Bien, continuamos con la lectura de la Torá, pasamos del capítulo, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 26. Haz 50 broches de oro y enlaza las cortinas una con otra con los broches, para que el Mishkan forme una sola unidad. Amén. Independientemente de que el Mishkan estaba compuesto por muchas piezas,
Eran estos broches los que garantizaban que hicieran una unidad tan perfecta para que se formara una sola pieza, obvio, ¿no? Lo mismo sucede, hermanos, con el reino de Yahweh. A pesar de que somos muchos, somos un cuerpo. A pesar de que somos 12 tribus, somos una sola nación, ¿verdad? A pesar de que estamos dispersos desde hace 2800 años, el Eterno nos ve como un pueblo. Nos conoce a cada uno por nombre, como nos dice Tehilim 147:4. Él, dice este versículo, Él cuenta el número de las estrellas y da nombre a cada una de ellas. Amén. 26:14. Harás una cubierta para la tienda de pieles de machos cabríos teñidas y una cubierta exterior de piel fina. Amén. Entonces vemos que la piel del carnero tenía que estar teñida de sangre, y eso que representa a Yeshua y su sacrificio expiatorio, ¿verdad? Apocalipsis 19:13 nos dice: estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Ahora bien, hermanos, no olvidemos que la sangre es para expiar los pecados, y en este lugar de la escritura se hace una referencia directa entre la sangre del cordero y la palabra de Yahweh. ¿Con qué fin? Con el fin de darnos una idea clara de que aquellos pasajes son alegóricos y guardan implícitamente la unidad de estos elementos. Bien, a ver, la sangre redentora de Yeshua y la palabra de Yahweh son los mandamientos y la Torah. Amén. Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Amén. Ahora, esta combinación de términos es muy sutil en toda la escritura, y es la que más debemos estimar como valiosa, mis amados hermanos, pues es la fórmula completa de la nueva vida que un creyente debe mantener día a día. Yeshua, nuestro Mashiach, nos dice en Yohanan 14:15: si me aman, guardará mis mandamientos, mis mitzvot, ¿verdad? Y en Yohanan 14:23 dice: Yeshua respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. O sea, los que lo aman. Qué belleza, ¿no? 26:19. Haz 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Bien, la madera, hermanos, representa la humanidad, es decir, al hombre. La plata representa la justicia sobre la cual debe estar basada la vida del hombre. Entonces, ¿qué nos enseña? En otras palabras, la base fundamental de un siervo de Yahweh debe ser la justicia. Este principio se observa plenamente, amados hermanos, en la persona de Yeshua. ¿Qué nos dice Isaías 32:1? Miren, un rey reinará en justicia. Amén. Y los ministros gobernarán con derecho. Hermanos, aprovechando este momento en el que vemos la interpretación profética de la madera con respecto a la humanidad, podemos traer a memoria entonces la representación de la roca en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? La escritura nos habla de 2 altares, uno de piedra y el otro de madera, dándonos a entender 2 propósitos diferentes en las ofrendas que allí se presentaban. Shemot 20:25 dice: y si me haces un altar de piedras, no lo construyes de piedras labradas, porque al emplear tu herramienta en él lo habrás profanado. Acá entonces Elohim nos da las instrucciones de cómo debe ser este altar, lógicamente para presentar ofrendas a Yahweh. Estas ofrendas eran los sacrificios de animales que tenían una referencia directa con la expiación de los pecados, recuerdan ustedes, ¿verdad? Shemot 27:1 nos dice: harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Acá entonces nos habla de otra estructura diferente, ¿verdad? Pero que tiene el mismo título, altar. Pero esta vez es de madera, ya no de piedra, ¿verdad? Y que a su vez con esta, si nos vamos a Ezequiel 41:22, el altar era de madera de 5 1/4 pies de altura y 3,5 pies de largo.
Su largo y paredes eran también de madera. Él me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Amén. Entonces vemos que este es un altar de madera que representa a la humanidad, es decir, al hombre, ¿verdad? Y ha sido establecido en cada uno de los hogares de un verdadero israelita para presentar su ofrenda de obediencia en el tiempo señalado. ¿Cuándo es eso? En Shabbat, Pesach, Hamatzot, Omer Reshit, Shavuot y Yom Teruah. Sí, las fiestas del Eterno, ¿verdad? 26-28. El travesaño del medio hacia la mitad de las tablas se extenderá de un extremo a otro. Esta barra, hermanos, es especial, puesto que pasaba por en medio de las tablas, es decir, perforándolas y sujetándolas unas a otras. De la misma manera debemos estar unidos los unos a los otros como un solo cuerpo. Esta barra simboliza la obra de Yeshua. ¿Qué hace más bien Yeshua? En sus hijos, para que seamos uno, ya que como él mismo nos dijo en Yohanan 17:20-21, dice, oro, no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. 31 y 33. Quinta aliyá. Harás además un parojet de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra de diseñador. Cuélgala con argollas de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos con oro y los pondrás en 4 bases de plata. El 33 más. Cuelga las cortinas debajo de los broches, luego trae el arca para el testimonio dentro de las cortinas. La cortina será la división para ti entre el lugar Makon Kadosh y el lugar Kadosh Kedoshim. Amén. Este velo entonces era especial, puesto que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como vemos. Tenía colores particulares, ¿verdad? Azul, que representa la divinidad; púrpura, que representa la realeza; y el escarlata, que representa el sacrificio de Yeshua. Además, contenía lino, el cual simboliza la pureza. Era detrás de esta cortina el lugar en el que se encontraba el arca, en el que se manifestaba la misma presencia de Yahweh. Amén. Amén. Entonces continúa la lectura del 26 y vamos a ir al capítulo 27, verso 1. Estamos en la sexta aliyá, nos queda una más. Harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de altos. Bien. Acá estamos, hermanos, en presencia del conocido altar de bronce. El bronce simboliza juicio. Y dice que recubría la madera de acacia. Era en este lugar en el que una víctima inocente sufría el justo juicio de Yahweh en lugar del hombre. Este lugar representa el sacrificio expiatorio de Yeshua en favor de su pueblo. Al ver los elementos con los que se construye este altar, vemos, hermanos, la madera, una vez más representando a la humanidad. Ese fue el madero que Yeshua cargó con la humanidad, ¿verdad? Aquí conectamos a Yeshua con el juicio que él mismo recibió a sí mismo, ¿verdad? Entonces tuvo juicio y al mismo tiempo su condena. Él la recibe en sustitución por nosotros, pagando, mis amados hermanos, en su cuerpo, ¿verdad?, la deuda que nosotros teníamos que haber pagado, ¿verdad? Y finalizamos con un versículo más, el 27:16. Ustedes lean los anteriores. Concluimos con este versículo 16. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será en colores. El trabajo de un tejedor estará sobre 4 postes en 4 bases. Amén. Entonces vemos que la entrada también reflejaba los colores distintivos de todo el Mishkan. Si observamos bien, este patrón es repetido en todas las entradas
de los diferentes niveles de santidad establecidos en el Mishkan, es decir, la entrada al atrio por la que ingresaba todo israelita, la entrada del lugar santo por la que ingresaban los sacerdotes que ministraban, y el lugar santísimo por la que entraba solo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año. Hermanos amados, en esta porción están los mandamientos del 95 al 97 de los 613 que están en la Torá. Amén. Con esto habríamos concluido, mis amados hermanos, la porción, el estudio de la porción de esta semana, número 19, llamada Terumá. Le pedimos a nuestro Abacadosh que su infinito amor y misericordia nos pueda regalar el inmenso gozo de poder reunirnos nuevamente el siguiente séptimo día para continuar con la lectura de su maravillosa Torá. Será con nosotros, hermanos amados, hasta el siguiente séptimo día, si Dios así lo permite, para reencontrarnos nuevamente en esta su casa de oración. Shavuot Tov. Baruch Hashem.